Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Iniciamos nuestra semana con nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, iniciamos a partir de los miércoles, ya por la tarde-noche, las 8 de la noche, con nuestra reunión para jóvenes IBRI. También los días jueves tenemos nuestra reunión para la familia a las 7 de la noche. Los días viernes tenemos nuestra enseñanza para el Ministerio de Matrimonios, para el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia. Los sábados, recuerden, tenemos lo que es Instituto Bíblico, Mujeres de Fe, y los domingos la transmisión de nuestra reunión general, recordándoles que ya estamos de manera presencial en todas las congregaciones. Continuamos con nuestra serie, con Dios o sin Dios, para nuestros jóvenes de la iglesia. Estamos en un tema bien importante, en un tema que muchas veces se habla muy poco en la iglesia o que tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Porque siempre que asociamos que la iglesia va a hablar de dinero, bueno, lo asociamos con que pues la iglesia quiere nuestro dinero, ¿no? Y, si bien la iglesia necesita de los recursos, muchas de las cosas inician en el corazón, que era lo que estábamos hablando, ¿no? La perspectiva que haya en mi corazón de lo que es el dinero va a mostrarse claramente en las decisiones y en lo que haga con ese dinero o con esas posesiones materiales. Si en mi corazón impera la codicia, la avaricia, el querer enriquecerme o darle un lugar más allá del que Dios habla con respecto al dinero, pues voy a tener muchos problemas, muchos conflictos, tanto en el dar, como lo que te decía en un principio, como en el dar a la iglesia, como en el dar en todas las cosas, como el administrar, como el saber utilizar los recursos. Y es tan importante que como jóvenes vayamos entendiendo principios bíblicos, porque la Biblia habla, lo hablábamos en la clase pasada, ¿no? El dinero es algo que debemos de tomar con la sabiduría de Dios, desde la perspectiva de Dios, para poder hacer un uso de él, porque si no vamos a hacer un uso correcto o incorrecto. Recuerda, el dinero no puede ser el fin. Y recuerda también, como veíamos, somos responsables del uso de este, perdón. Te ponía un fundamento, ¿no? Dios es el dueño de todo. Y en consecuencia Él nos llama a administrar correctamente ese dinero, esos recursos. Y yo quería seguir extendiéndote en esta parte de la sabiduría para el dinero, que hay dos puntos que tenemos que tener bien presentes para empezar a utilizarlo desde que nos llega. Te decía, muchos de ustedes que están recibiendo esta enseñanza están en ese proceso, ¿no? En esa etapa de sigo en mi casa, empiezo a tener mis primeros trabajos, empiezo a recibir mis primeros sueldos o empiezo a emprender mi primer negocio, pero estando dentro del hogar donde los principales responsables de la economía son mis padres en muchos de los casos. Pero ya de ahí yo tengo que empezar a considerar estas cosas y aún muchas cosas que te voy a decir hoy. Tal vez en este preciso momento no las vas a aplicar, pero es muy normal, como se van dando las cosas en nuestra vida, que estés muy pronto para ya empezar a utilizar estos principios o desecharlos y con ello que vengan las consecuencias de esto, ¿no? El primero sería el presupuesto y el siguiente sería la deuda. Tienes que tener estas dos cosas bien claras. Hay muchas más. Si Dios permite, vamos a seguir profundizando un poco más en este tema. Pero antes de esto, recuerda, lo que tú hagas con los recursos, con el dinero, son una evidencia del corazón. Y las finanzas que tú empieces a tener o vayas a tener a futuro son una evidencia del corazón.
Es decir, en casos donde tú ves una familia o una persona con una mala economía, con problemas financieros fuertes, a veces lo queremos separar y decimos, no, es que nada más lo único que necesito son buenas técnicas, ¿sí? Necesito acercarme a un asesor financiero. Hoy en día, con todo esto de la tecnología, de las redes sociales, hay, bueno, cientos de asesores financieros que puedes verlos en el internet, en YouTube, en todo esto, y pueden dar consejos, unos buenos, unos malos. Y si separamos esto y no entendemos que todo parte desde el corazón, desde la perspectiva que yo tengo del dinero, desde el lugar que tiene el dinero en mi vida, desde la perspectiva, te decía, Dios es el dueño de todo. Yo no soy dueño de las cosas que tengo. Dios es el dueño. Dios me permite, me da y me deja administrar, que eso es algo bien importante. Si tú no entiendes estos puntos y no entiendes que antes de cualquier consejo, antes de cualquier técnica para contener buenas finanzas, si tú no vas al corazón, no vas a poder tener buenas finanzas. No va a ser un tropiezo seguramente la economía para tu vida. Va a ser un tropiezo si no tienes, va a ser un tropiezo si tienes, va a ser un tropiezo. Vas a tener deudas desde temprana edad, no vas a poder planear en esto, no vas a poder de ser bendición para otros. Te va a ganar la codicia, te va a ganar la avaricia, te va a ganar muchas de las ideas y de las formas que el mundo tiene con respecto a esto. ¿Sí? Y tú debes empezar desde que recibes, te digo, tus primeros salarios, tus primeros sueldos, tus primeras finanzas, de buena forma, para que cuando lleguen los tiempos difíciles y los compromisos no vayas a caer en una desgracia, no vayas a caer en malas formas que traigan problemas muy prontamente a tu vida. Y te voy a dar dos consejos fundamentales. Lo primero que debes de cuidar es algo que en muchos hogares, en muchos lugares, está como pasa inadvertido, ¿no? Lo que es el presupuesto. Normalmente vivimos al día y lo excusamos por muchas cosas, por las deudas, que tal vez no tengas unos ingresos constantes, por muchas cosas. En muchos hogares, en muchas personas, lo que no hay es un presupuesto. Es decir, planificar las finanzas. Y te decía, todo esto tiene principios bíblicos. Dios habla de esto. Te leía, Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Hablando ahí en el Evangelio de Lucas 14:28, les decía el Señor, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Y así podría seguirte hablando de varios textos más, bastantes textos más que hablan del planificar, y claramente el planificar las finanzas será algo importante en tu vida, tener un presupuesto. Y si vamos primeramente al corazón, tú debes de tener contentamiento con lo que tienes y centrarte en la realidad que estás viviendo y planear. Si no tienes contentamiento, si estás siempre viendo la forma de vida, la forma de gastos que llevan otras personas, hoy tú puedes saber cómo viven muchísimas personas, los hombres más ricos del mundo, los artistas, todo esto, tú lo puedes ver. Puedes ver sus casas, puedes ver los gastos, lo que hacen, las joyas, todo lo que compran, y lo puedes empezar a codiciar y no tener no centrarte en la realidad financiera que tú tienes. Y te decía, aún desde esto va desde ahorita y va a traer en gran medida cuando empieces tu vida tal vez solo o en una familia, el decir tengo que centrarme en la realidad financiera que tengo y planear, es decir, cuánto tengo y cuánto voy a gastar. ¿En qué?
en las cosas de primera necesidad, en las cosas del sustento diario. Esa es la prioridad. ¿Aquí de qué te hablo? Pues de alimentos, de servicios, por ejemplo, de lo que conocemos nosotros, ¿no? Como la despensa, cuánto voy a gastar en los alimentos. Tengo que ponerle límites a ello. O sea, como tú recibas, ¿no? Cada semana yo puedo gastar 1,000 pesos en alimentos. Cada quincena, si tú te pagan cada quincena, yo voy a ir cada quincena al supermercado, al mercado, a donde tú vayas, y aún así tienes que centrarte en esa realidad, donde es más factible que tú puedas comprar y poner un límite. Voy a gastar tanto en esto, voy a gastar, voy a tener que tener cuidado en cuanto consumo de luz. Aquí es donde empiezan, ¿no? Esas cosas, ¿no? Los padres tienen esa lucha con los hijos, ¿no? De apaga la luz, y el hijo dice, no, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto? Y el papá siempre está ahí, ¿no? Y apaga la luz. Y no es hasta que te das cuenta, cuando tienes tu hogar, cuando te llega el primer recibo de luz, es que tú dices, tengo que pagar la luz, porque no puedo gastar tanto. No me puede llegar un recibo de tanto. Tengo que cuidar el agua, porque si de por sí es un problema en muchos lugares que no hay un correcto abastecimiento del agua, aún así tiene un costo. Por el servicio que te dan, por lo que sea, tengo que cuidar, tengo que ver cuánto realmente voy a gastar y cuánto realmente debo de gastar, y poner límites. Puedo gastar tanto en esto, puedo gastar tanto en esto, es decir, gastar en lo fundamental. Teniendo un presupuesto es cuantificar cuánto gasto desde ahorita. ¿Cuánto recibí este mes? Estoy empezando un primer trabajo, ahorita me pagaron 1,000 pesos en esta quincena, aunque sean 1,000 pesos, ¿en qué lo usé? ¿Y cuáles son las prioridades que yo tengo? Decía, estás en tu hogar, vives bajo el cuidado económico de tus padres y ya iniciaste una actividad que va a traer remuneración económica, tú debes de participar de los gastos. Tienes que sentarte con tus padres y decirle en qué puedo apoyar al hogar. Y de esos 1,000 pesos, te estoy dando un ejemplo, que tú recibas, voy a decir, voy a destinar esta cantidad para aportar. Ahorita te voy a hablar de los principales compromisos que toda persona tiene con respecto a las finanzas. Pero recuerda, gastar en lo fundamental. Por eso te decía, el siguiente es las deudas, no estar endeudado, cuantificar cuánto estás gastando. Si tú inicias tal vez en un trabajo de estos de call center, en alguna oficina de ventas, muchos jóvenes inician en esos trabajos, ahí siempre está, ¿no? El que está vendiendo perfumes, el que está vendiendo tal, el que está vendiendo tal, y ya desde ahí te empiezas a dar cuenta que tienes un pésimo manejo, porque toda tu quincena, toda tu semana, todo tu mes se va en que ya compraste, ya debes ni siquiera lo que no tienes. Y ahí es donde tú te empiezas a equivocar. Mira, ¿cuáles serían los principales compromisos que toda persona tiene en lo que debería de considerar en su presupuesto para utilizar ese dinero que Dios le está dando? La familia es bien importante. Dice ahí, por ejemplo, primera carta a Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Para la iglesia necesita recursos para seguir extendiendo el evangelio. Nosotros cuando llegamos y depositamos en el alfolí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos participando de la obra de Dios también en este punto. Es bien importante. En el gobierno, el pagar impuestos es algo fundamental. Dice, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, y al que honra,
al que honor. Romanos 13:7. El mismo Señor Jesucristo lo tentaron diciéndole, dinos pues qué te parece ahí en Mateo 22:17. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y en la inscripción le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tú vas a iniciar un negocio, no lo inicies en la clandestinidad, no lo inicies como muchas personas, no vas a vender piratería, no vas a hacer cosas ilícitas desde un principio, porque muchas veces puede ser algo que digas, esta es una forma fácil de hacer dinero. Si tú tienes que pagar tus impuestos, tú tienes que estar bien delante de los hombres aún, tienes que considerarlo. Tienes que considerarlo porque no, inmediatamente que vienen estos cobros sientes que no, pero es que me están quitando de mi dinero. No, es parte de tu familia, la iglesia, las autoridades, los necesitados. El Señor Jesucristo le dijo aún a sus discípulos, ustedes van a tener a los pobres siempre, ustedes van a ser los encargados de ver de ellos, a los necesitados. Tienes que tener una parte de lo que tú estás recibiendo. Dices, ay, pero es que yo gano 1,000 pesos, aunque sea 50, 100 pesos, que tú hayas presupuestado con un corazón correcto, con un corazón íntegro, decir, esto va a ser para apoyar. No sabes, a veces esos 50, 100 pesos pueden ser la comida, el alimento de una persona que no tiene ni siquiera para eso. Y otro que queda muy olvidado y que es hasta presuntuoso olvidarlo es el ahorro. El ahorro con propósito. Si Dios permite, más adelante veremos esa parte, pero ahorra. Aunque en este momento tal vez digas, no, pues que no tengo como tal un propósito, guarda, porque no sabes lo que vendrá mañana. No sabes lo que podría venir mañana para tu familia y que tú puedas apoyar. Tal vez si en algún momento tu padre se enferma y tal vez tu familia estaba pasando por un momento económico difícil y tú hayas guardado desde ahorita que ni siquiera, que no tienes realmente una gran responsabilidad o que vas a empezar con ello. Es un buen momento para ahorrar, para guardar y que Dios en su momento a ese ahorro le dé un propósito, porque no nada más es atesorar y acaparar dinero. Pero es importante esto, recuérdalo, aún los 500, aún los 1,000 pesos, tu familia o tus gastos personales, si ya no estás sustentado por tus padres, la iglesia, el estar bien aún delante de las autoridades terrenales, los impuestos, lo que tengas que, lo que es justo y correcto que tú pagues, los necesitados y el ahorro. Si no se te olvida esto, vas a ir por el buen camino. Dice Proverbio 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y tú quieres ver un claro ejemplo de que la Biblia habla del ahorro, lee Génesis 41. Esa historia la conoces, la historia de José. Y cómo en un tiempo, ahí en una gran ciudad, en un gran reino, iba a venir una escasez, vino un sueño que Dios le permitió la interpretación a este hombre y le dijo, guarda para el tiempo postrero porque vendrán tiempos de escasez, tiempos de necesidad. Y cuando llegó ese tiempo, como ellos habían sido prevenidos, aún pudieron extender a otras poblaciones de lo que ellos tenían. Tú como joven, así te lo puedo decir, y yo me equivoqué en su momento, no tienes por qué tener deudas. No tienes por qué tener deudas. No veo bajo ningún principio, bajo ninguna circunstancia,
el por qué tengas que tener deudas. Tú. Si tal vez por ayudar a tu familia en algún momento tuviste que entrar, eso es otra cosa. Pero tú así de tus gastos personales, de tus finanzas, tener deudas ahorita sin tener un matrimonio, sin tener una familia, estás equivocando el camino. Y lo más seguro es que si no corriges eso, lo vas a extender cuando tengas tu familia. Y aquí voy a hablar de este punto, de las deudas. Mira, la Biblia habla muchísimo de ello y hay algunas posturas que aún la iglesia toma. Mira, te voy a leer algunos versículos bíblicos. El Salmo 37:21 dice: el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Proverbio 22:7 dice: el rico domina a los pobres, dice, y el deudor es esclavo del acreedor. Dice, no estén, dice el Proverbio 22:26, no estén entre los que dan finanzas y entre los que salen de fiadores de préstamo. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? Proverbio 22:26. Y ciertamente algunas personas toman una postura, hay otros pasajes aún del Nuevo Testamento, no debas nada a nadie. Y hay algunas posturas que aún dentro de la iglesia que toman como no deudas, cero deudas. Y yo no veo como tal que la Biblia prohíba la deuda. Lo que sí podemos entender es que hay deudas que son legítimas y hay otras deudas que no lo son, que no son legítimas. Entonces, ya tú joven, sin compromisos, endeudado, tu deuda no es legítima. Y tú puedes caer en estos puntos. Alguien que pide y no paga, alguien que dice, y el deudor dice es esclavo de su acreedor, es lo que te decía en la enseñanza pasada. Si tú por alguna circunstancia pides a una institución financiera o lo que sea, tú tienes una deuda, estás de alguna forma atado, entonces apresúrate a pagarla, cumple para que no caigas en estos puntos. Ahora, hay deudas que no podríamos decir que todas son por insensatez. Hay veces, hay momentos que las cosas se pueden salir, tal vez del control, por diferentes situaciones. Aquí lo que me refiero es a personas que a lo largo de su vida, una y otra vez, caen en problemas financieros, deuda tras deuda, no pagan, y si tú haces un recuento ya de 10, 15, 20 años, 5 años, es una persona que no sabe manejar correctamente y te decían, no es porque no tenga las técnicas, sí, tal vez no las tiene, ¿no? Pero el primer punto es tal vez porque tiene un corazón que no ha cedido, que no ha muerto ante estas circunstancias, que no ha sido cambiado, no ha sido transformado y no tiene una perspectiva de Dios para manejar sus finanzas. La deuda normalmente, cuando es incontrolada, es por ser avaricioso, por ser materialista y por ser descuidado. Hay deudas legítimas y otras que no lo son. ¿Sí? Un ejemplo. Sabemos la forma, la economía en la que estamos. Muy poca gente, por ejemplo, va a tener para pagar de contado un hogar, una vivienda, una casa. Y en un punto es legítimo tener una casa. Ahora hay que fijarse qué casa uno quiere tener, ¿no? Porque si quiere tener una mansión como la que vio que tiene el futbolista, pues no va a ser posible, ¿no? Pero eso podría ser buscar de una forma sabia, entendida, qué casa puedo comprar, cómo la puedo pagar. Muchos dicen, ¿no? O sea, en lugar de pagar esta renta, podría estar pagando al banco pidiéndole un préstamo para yo adquirir una casa y en tantos años sea una propiedad que yo voy a tener. Bajo este entendimiento, pues es algo que podría ser legítimo. Hay otras cosas que no son legítimas. Por ejemplo, te voy a dar endeudarse con cosas que son de primera necesidad.
que van hacia el primer punto que hablábamos del presupuesto es un error. O sea, vamos a entenderlo. En ese presupuesto que tú vas a hacer vas a tener... Es que no quiero ir más porque vamos a dedicarle una enseñanza para tratar de darles estos consejos prácticos en este punto. Pero endeudarse con cosas que son de gastos fijos es un gravísimo error. Lo que está pasando aquí, si tú te empiezas a endeudar con cosas que son de primera necesidad, con que son de gastos fijos, de cosas que son esenciales, hablo, no sé, alimentos, servicios, esto quiere decir que estás haciendo mal presupuesto y que probablemente estás buscando tener un estilo de vida que no corresponde a tu realidad. Y aquí, al final quería darte la advertencia de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque no son malas, a mi entender, pero son muy mal usadas. Y normalmente a veces nos molestamos, ¿no? Porque usamos una tarjeta de crédito que después es impagable, pero todos tenemos la información. Tú firmas un contrato cuando te dan un crédito y tú sabes cuánto vas a pagar si utilizas ese crédito. Y normalmente, por lo menos aquí en México, los intereses son brutales. Casi todas las tarjetas son arriba del 50% de intereses de la deuda que tú hayas adquirido. O sea, que si tú pides prestado 1,000 pesos, vas a acabar pagando por lo menos, si bien te va, porque yo he visto que son del 60, 70%, hasta más elevadas, 1,500 pesos. Entonces tú tienes que considerar eso. Y que lo primero, y claro, no pues yo lo veo, o sea, muchas veces los bancos, todo esto quieren que te endeudes. O sea, todas estas cosas a mí me impresiona porque a mí cada que voy al súper, al que yo voy, o sea, siempre están, ¿no? En los anuncios y las pancartas. Paga tu súper a 3 meses sin intereses. Y uno diría, wow, ¿no? Qué oportunidad, ¿no? Qué gravísimo error. Porque eso es en tu presupuesto que tú haces, eso es un gasto fijo. Y tú tienes que decir, yo puedo gastar cada mes 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Vas y utilizas según este recurso, que realmente es una trampa, pagas con tu tarjeta a 3 meses, aunque no vayas a pagar intereses, pero el siguiente mes, ¿qué vas a hacer? Solamente que compraras, que planificaras de una forma muy bien y que compraras tal vez eh, las despensas, lo necesario para 3 meses, podría ser algo que pudiera funcionar, pero muchas veces pues, dices, no le veo el sentido, no le encuentro el sentido. Entonces, yo te podría decir así de primera mano, endeudarse con cosas que van al presupuesto que tú debiste haber hecho, es que estás siendo insensato. Estás haciendo mal presupuesto y tienes que evaluar, ¿realmente puedo gastar 3,000 pesos en alimentos, en el internet, en la televisión, en tal? ¿Realmente lo puedo pagar? Porque endeudarse con estas cosas es un gravísimo error. Muchas veces también nos endeudamos por querer comprar algo que pudiera esperar si planeáramos mejor. Normalmente queremos tener antes, en vez de ahorrarlo. Ya después que lo tenemos ya no lo queremos pagar. Algo que hacemos, ciertamente son retos, porque te hablo desde mi perspectiva, o sea, los retos económicos que uno va teniendo conforme va creciendo la familia, conforme vas adquiriendo diversas responsabilidades y los ingresos siguen constantes ahí. O sea, a veces pues es lo que a muchos nos pasa, ¿no? Los precios se elevan, los ingresos se mantienen. Entonces cada vez, lo que dicen, ¿no? Cada vez la vida es más cara. Y después vienen los compromisos de que yo no nada más es
tu boca la que tienes que alimentar, si no es la de tu esposa, y después es la de tus hijos, pues claramente hay ciertos retos ahí que son importantes, pero algo que nosotros hacíamos, algo que nosotros decidíamos en algún momento, era mejor pagar antes eh, eh, de comprar. También porque yo utilicé mal los créditos en algún momento y no tenía financiamiento. Ahorita apenas estoy empezando a tener algunas tarjetas y más adelante veremos si es viable o no esto. Pero me acuerdo, pues, nos casamos, no teníamos muebles, no teníamos cosas y realmente empezamos a ver que era lo que era esencial, ¿no? Porque si ya quieres tener una casa como la que viste ahí en el internet y todo, pues no es posible muchas veces, ¿no? Pero ves lo esencial y nosotros preferíamos ir, hay algunos lugares donde te dicen aparta y paga. Y después de que pagues te lo doy. Y me creerás que siempre fue más fácil pagar así que decir voy, compro esto, lo pago con la tarjeta a 12, 18, 24, 36 meses sin intereses. eh, y a veces es más difícil. Y a veces todavía la gente comete el error de irse a endeudar de 24, 36 meses con cosas que ya ni siquiera van a estar a esos 36. Imagínate eso. Que te decía, imagínate que se pudiera hacer esto, ¿no? Vas y vas al súper, te dicen compra tu súper y lo pagas a 12 meses. Y dices, ahorita voy a poder gastar más y vas y compras 5,000 pesos de súper, lo vas a pagar a 12 meses y a los 2 3 meses ya no vas a tener nada de eso. Y vas a tener que seguir pagando después 8 9 10 meses. Es un error. Les digo, no quiero ir un poco más profundo porque quisiera darle un apartado especial a esto. No te puedes endeudar con cosas de primera necesidad que van al presupuesto. No puedes ser precipitado o querer comprar algo que pudiera esperar si lo planeas mejor. El clásico, ¿no? El querer cambiar de tecnología constantemente, ¿no? Los carros, los celulares, las computadoras, las televisiones. ¿Cuánta gente no se endeuda ahorita en estas campañas y por final de año, ¿no? Y van y compran las pantallas y esto y todo y se endeudan por 1 o 2 años, cuando a veces no era necesario. Y ya para terminar es ten cuidado con las tarjetas de crédito. Te digo, a ustedes jóvenes que van a empezar la universidad es muy probable que les vayan a ofrecer alguna y que se las den fácil. Y ustedes ni siquiera, algunos tal vez se las den y ni trabajo tienen. Los créditos no son para financiar deseos. Eso es lo que te podría decir. Joven, en este momento de tu vida, no te endeudes. Lo que tengas, con eso vive. No te endeudes. En algún momento hay deuda legítima que pudieras utilizar, pero en este momento, si tú estás todavía al cuidado de tus padres en esta parte, no tendrías bajo ninguna circunstancia. Tal vez podrías adquirirla para después ir haciendo un historial, algo así, para, o sea, utilizar y pagar, pero no para endeudarte. Pero de otra forma, no te lo recomiendo en absoluto. A mí me pasó, me dieron 2 tarjetas, me dieron una tarjeta en la universidad, yo no tenía ni trabajo en ese momento, iniciando la universidad, me acuerdo la primera semana llegaron ahí y y me dieron una tarjeta de 3,000 pesos, luego como me dieron esa tarjeta, al mes me dieron otra de 8,000, tenía una para gastar 8 9 10 11 12,000 pesos que pudiera utilizar. Ni siquiera ni me acuerdo en qué cosas gasté, lo utilicé y no lo pagué. Ya después, pues ya me habían cancelado la tarjeta, ya intenté ahí pagar como pude, ya ni siquiera supe realmente en qué quedó. Esto que me costó, que en algún momento que yo, en esta planeación que te digo, dije quisiera tener un financiamiento para ciertas cosas que en casa no tenemos, pues no lo tuve. Porque cuando iba y pedía, solicitaba alguna tarjeta, algún crédito, algo, pues no me daba nada. Y así fueron como durante por 8 años, 8 o 10 años. Y en algún momento que pudiera haberlo utilizado de alguna mejor forma, ya no lo tenía porque lo desperdicié. Entonces ten mucho cuidado con esto.
atiende este principio, no te endeudes en este momento. Empieza a ser ordenado, haz presupuesto, aunque sea 500 pesos que tú estés empezando a recibir, aunque y 500, 1000, no importa no importa la cantidad, no importa, lo que importa es que tú empieces a tener, decirle, Señor, yo quiero tener un corazón íntegro en esto, quiero entender que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el dueño aún de este dinero, que tú eres el dueño de las posesiones que podría tener, de lo poco o de lo mucho, y aún tengo contentamiento con la vida que tú me estás permitiendo, y que no sea claro, ¿no? Si tú no quieres trabajar, si tú no quieres esforzar, es otra cosa, ¿no? Pero si tú lo estás haciendo y puedes tener un cierto estilo de vida, ese es el que Dios quiere que tengas. Y no tienes que estar volteando a ver lo que los otros tienen o no tienen o hacen o no hacen. Te vas a equivocar. Sé ordenado. Y vas a ver cómo aún cuando vengan esos tiempos de decidir, cuando te vayas a casar, aún en esas primeras decisiones va a tornar una situación muy diferente. Y vas a poder proveer a tu familia. Vas a poder apoyar a la iglesia. Vas a poder estar bien con las autoridades, vas a poder ahorrar y vas a poder dar al necesitado. Aunque no ganes los miles y miles de pesos que otras personas, eso no tiene nada que ver. Ese es el engaño en el que muchos caemos y vivimos al día. Y Dios no quiere eso para nosotros. Espero lo puedas ir entendiendo, que pueda ser de bendición para ti. Si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto.